Incertidumbre vivieron los habitantes de Punta Arenas a raíz del paro de camioneros. Las bencineras colapsaron por temor al desabastecimiento. El alto impacto en las jubilaciones de las lagunas previsionales. El 40% de los pensionados cotiza menos de 10 años para su fondo de retiro. Un grave accidente sufrió un grupo de hinchas rusos en Roma en la previa de un partido por la Liga de Campeones. Decenas resultaron heridos debido a un serio desperfecto en una escalera mecánica del metro. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. En el mejor de los casos, un mal vecino. Así califican a un hombre que disparó contra los conserjes de un condominio en Quinta Normal. Según los denunciantes, es conflictivo y se tomó el departamento donde vive sin pagar a su dueña. Una versión extrema de una situación que afecta a miles de chilenos. El que parecía ser un tranquilo arrendatario resultó ser un descontrolado residente que después de discutir con un conserje disparó a la caseta de seguridad. Lo encuentro horroroso. Esto antes era súper tranquilo. Y el señor parece que fue a buscar, no sé, un arma o no sé qué. Bueno, la mayoría de la gente lo vio. Aquí están los videos igual de las cámaras. Pero este problema es uno más los que dicen tener los residentes con este hombre. El pistolero del condominio Neptuno de Quinta Normal es, según los denunciantes, un pésimo arrendatario. Hace meses no paga su deuda y la dueña del departamento intenta por vía judicial que abandone el lugar. ¿Qué tan factible es esta posibilidad? ¿Puedo expulsar a alguien yo de mi propiedad porque no me ha pagado? Solo con sentencia judicial que le permita a usted ejercer ese derecho. Si lo saco bajo la vía de la agresión, ¿a qué me arriesgo yo en un tema judicial? A una denuncia por amenaza o lesiones, a otra denuncia por este fraude especial de posesión. Casos como este se repiten por miles. Hola. Hola. ¿Cómo estás tú? ¿Eres Jacinta? Sí. Hola, Jacinta. No, vamos a conversar. Este es mi departamento. Estoy arrendado. ¿Lo has pagado? Superaron las 10.000 denuncias durante el 2017, según información del Poder Judicial. Sacar, expulsar o prohibir el ingreso del arrendatario podría... Que si usted llega y cambia las chapas, por ejemplo, usted puede terminar como dueño de la propiedad cometiendo un delito que se llama furtum possessionis. El otro, mientras no se termine con ese título, tiene la posibilidad legítima de estar ahí, a menos que se establezca que es consecuencia de una estafa. Pero aún así, solo una resolución judicial podría obligarlos a abandonar la vivienda. Según el abogado, cuando los arrendatarios dejan de pagar por al menos 3 meses consecutivos, será difícil que se pongan al día, y así lo reflejan las historias. Ella pagó los 3 primeros meses. Siempre atrasado, o sea, nunca pagó en la fecha, siempre 2 días después, 5 días después. Después ya el tercer mes no pagó la mitad del arriendo y después ya nunca más. Nunca más pagó nada, hasta el día de hoy vive gratis. En el condominio aseguran que el pistolero ahora no solo es buscado por la dueña del departamento, sino que se sumó la PDI por el porte de arma y las amenazas. El temor a un posible desabastecimiento de combustible en Magallanes generó interminables filas en las estaciones de servicio. Todo esto por el paro de camioneros que cortó el ingreso de vehículos de carga hacia Punta Arenas y Tierra del Fuego. Durante esta tarde hubo acuerdo con el gobierno y comenzó a reponerse el suministro. Largas filas en una noche donde poco a poco las bencineras de Magallanes comenzaron a quedar sin combustible. El paro de los camioneros de la región generó temor ante un posible desabastecimiento. Por las redes sociales me informé que en realidad había como media psicosis, así que vine inmediatamente a cargar combustible. Recién hace 20 minutos me enteré y fui al centro y estaban las colas llenas, así que yo vivo acá en el barrio sur, así que vine de vuelta para acá, ¿no? Y así ocurrió. Varias estaciones de servicio se quedaron sin combustible. Los camioneros ubicados al ingreso de Punta Arenas impedían el paso de los vehículos de carga. No hay nada por lo visto. ¿Ha ido a otros gasolineros? Ahora voy a ir a ver. Los perjudica mucho, a decir verdad. No creo que a mí solo, yo creo que a toda la gente que ya es escolar y a toda la gente que trabaja con petróleo. Una está cerrada, la Copex de acá está también cerrada, no hay combustible y esta es la única que le queda. La movilización también se realizaba en Punta Delgada, cruce hacia la isla de Tierra del Fuego, donde una extensa fila de camiones esperaba el paso.
el paro del gremio solo dejaba el libre tránsito de vehículos particulares y buses. No podemos pasar con los camiones de Natalia a Punta Arenas, de Punta Arenas a Natales, no podemos cargar combustible, de las lanchas que tenemos afuera, en faena. En la tarde de este martes hubo acuerdo, se aseguró la construcción de un aparcadero en Punta Arenas, se adelantó trabajo para la presencia de un funcionario de Salubridad Argentina en el paso fronterizo y se consiguió mejoras en el pago de trabajos prestados para las empresas que operan bajo beneficios de las leyes de excepción en Magallanes. Y el aparcadero es posible que tengamos un avance significativo según la figura jurídica que vamos a firmar ahora con la señora intendenta. El gobierno, por su parte, ¿no es cierto?, contribuye con algunos de los aspectos que ellos nos plantearon, que básicamente facilitar un diálogo con las autoridades argentinas respecto al paso de los camiones del transporte desde Argentina a Chile y Chile a Argentina. Como gobierno estamos trabajando el tema del aparcadero y eso lo vamos a entrar a trabajar justamente ahora con los dirigentes. Sobre el impuesto específico, el dirigente señaló que se debe mantener la segmentación en torno al reintegro y que en caso contrario todas las empresas deben pagarlo. En la tarde se despejó la ruta, así finalizó esta movilización que dejó por varias horas estas imágenes. La película y una cicatriz en su rostro le valieron el apodo de cara cortada. El Tony Montana chileno tenía una doble vida. De día repartía gas y en la noche era asaltante junto a su novia. Más por un accidente que por voluntad propia, el apodo de cara cortada lo ha perseguido en su vida. En las cámaras que grabaron sus delitos no se ve del todo la cicatriz, esa marca en su rostro que ya lleva 11 años y que le recuerda un volcamiento vehicular, pero sus víctimas no la olvidaron. Rendido ante el acecho policial, a Luis Ancatén González no le quedó otra que bajar los brazos y entregarse a carabineros detenido. Lo secundaba su pareja Danitza Santibáñez, la misma con la que delinquía, y así todo quedaba en familia. Ellos eran los encargados de intimidar y de robar. Realizaban el ingreso al local simulando ser una pareja, posteriormente la intimidación con un arma de fuego para sustraer dinero en efectivo, cigarrillos, entre otras especies. El ajeno en este trío delincuencial, el chofer que los trasladaba, un vecino al que confiaba en sus trayectos porque solo tiene, irónicamente, antecedentes por la ley de tránsito. Pero si Luis se acostumbró a Tony Montana a la fuerza, este otro personaje lo hizo por gusto, casi por admiración. Adicto a las redes sociales, en febrero de 2017 en San Pedro de la Paz caía un importante narcotraficante conocido por su fanatismo por Scarface, el dinero y las armas, balaceras que él mismo protagonizaba. Hay una especie de bandas tres bandas en particular que operaban en el sector y él era una de las cabecillas. Como le digo, tenía estos antecedentes, su hijo había caído detenido anteriormente aquí también en la unidad, también por porte ilegal de arma de fuego. Guillermo Molina debía cumplir condena hasta el 2022 por tráfico y armas, pero se fugó de la cárcel. Un mes donde sus amigos lo escondieron, persecución, y el Toño Montana, como se hacía llamar, nuevamente fue preso de la justicia. Ahorramos poco y por poco tiempo. Más del 40% de los pensionados cotizó menos de 10 años para su pensión. Un problema estructural que impacta en las jubilaciones y que refleja la realidad del mercado laboral en Chile. Como honorario uno se tiene que pagar las cotizaciones y yo prefería dejar la plata para el bolsillo que estar pagándome eso, porque al fin y al cabo a la larga no conviene mucho estar pagándose. Armin ha tenido varios trabajos, algunos contratados y otros boleteando. Tiene 24 años. Ahora maneja un auto como Uber y de la cotización para su pensión casi no se acuerda. Siempre ha sido esporádica las cotizaciones por lo mismo, porque a veces no conviene mucho que te las paguen, que te descuenten 40 y tantos mil pesos, que eso al fin y al cabo te sirve para fin de mes para parar la olla. Ese es uno de los principales problemas del sistema de pensiones, las llamadas lagunas previsionales, esos periodos de tiempo donde los trabajadores dejan de ahorrar. Ir a obligar a andar siguiendo con un guardia a cada uno para que cotice,
es una tontera. La pensión es un reflejo de la historia laboral de las personas. Dos visiones para un mismo desafío. En Chile, 4 de cada 10 pensionados se jubilaron con ahorros por menos de 10 años. Para ellas, la pensión promedio no supera los 115.000 pesos. Para ellos, menos de 170.000. Lo que nosotros tenemos no es un sistema de pensiones, sino que tenemos un mercado obligatorio de ahorro. Entonces, si yo no ahorro, aunque me obliguen, pero porque tengo la condición de no hacerlo, al final no obtengo nada. O montos muy bajos y limitados. En total, la pensión promedio en Chile es de 260.000 pesos, menos de 200.000 para las mujeres y más de 310.000 para los hombres. Cada laguna previsional que uno va teniendo significa que va a ser menos ahorro y ese ahorro finalmente se traduce en menor recursos para la vejez. Porque si se considera a aquellos que pudieron ahorrar más de 30 años, la realidad cambia. Montos promedio de pago que incluso supera los 600.000 pesos. Por eso, en la industria piden abordar la problemática del poco ahorro por desempleo o por caer en informalidad. Es fundamental ir creando marcos de protección social en el cual los trabajadores coticen permanentemente y aquellos que no puedan hacerlo por periodos de cesantía y todo, hayan especies de seguro de laguna que vayan cubriendo esos espacios. Pero otros creen en cambios más profundos. Generar una estructura de un sistema, como lo hacen la mayoría de los países, con una base solidaria mínima. Y si sobre esa base uno quiere obtener algo más, también con ayuda del Estado y el empleador ir ganando un ingreso mayor. Lagunas previsionales, falta de ahorro que complica a millones de chilenos y a su futura jubilación. Es uno de los indicadores que más preocupación instaló en la discusión económica y la situación parece no cambiar. El desempleo, que en el Gran Santiago, de acuerdo a cifras entregadas por la Universidad de Chile, ahí lo vemos, subió de 7 a 7,1%, esto entre los meses de junio y septiembre. La desocupación de los hombres sorprendentemente cayó con fuerza desde un 6,7 a un 6,3%, pero en la otra cara de la moneda, las mujeres, el desempleo subió con mayor impulso, ubicándose, ahí está, en un 8,1% debido a una caída en los empleos generados para ellas. Veamos por rubros, la construcción sigue por lejos liderando los sectores con mayor desocupación, seguida de transporte y servicios. Ahí están los números con un 7,4%. Es un segmento de nuestra población que avanza como ninguno, los adultos mayores. Un alza que no va acorde a su educación financiera, sobre todo cuando muchos se endeudan para solventar necesidades básicas. El CERNAC busca solucionar el problema con una campaña de educación financiera. Están entrando en la recta final de la vida, pero es una población que crece cada vez más en el país. 1 de cada 5 chilenos hoy es adulto mayor, población que crece en número y también en sus deudas. Hoy 1 de cada 7 adultos mayores está endeudado. Margarita es uno de ellos y todos los días hace malabares para llegar a fin de mes. Obviamente, para tapar una deuda que tú estás ahí, hay que encalillarse para pagar deuda, para comprar mercadería, lo que no deberíamos hacer, pero lo lleva a eso. Se endeuda para comprar comida o medicamentos, para la subsistencia diaria, con el agua al cuello. Su única salida son los créditos de consumo, una opción que al parecer les juega una mala pasada. Según cifras del CERNAC, un 64% se siente vulnerable en materia de consumo, un 68% declara no reclamar y un 42% dice tener baja información sobre sus derechos de consumidor. Tengo crédito, sí, pero no tengo idea cuánto es lo que me descuenta. Mejorar la información, porque sobre todo uno cuando anda apurado no lee las letras chicas. Y ahí donde está el embrollo. Entiendo más o menos, ¿no? Complicado porque la letra es chica, que una pila de cosas y uno pues se entera que ya no es lo mismo que uno pidió, ya lo paga el doble. Para evitar este tipo de situaciones se lanzó una campaña de educación financiera que busca enseñar a los adultos mayores sus derechos y a tomar mejores decisiones de consumo. Uno aprende bastante con esto, a pesar que yo nunca me meto en ninguna cuenta, porque sé dónde me voy a meter. Si no junto mis pesitos primero, no. Se aprende mucho porque uno no sabía los pasos a seguir, pero ahora ya como se explicó ya es más fácil. Lo interesante fue todo la manera de presentar el proyecto. O sea, cómo uno tiene que aprender a cotizarlo. Excelente, porque cuando uno pide un crédito no tiene idea cómo hacerlo. Adultos Mejores es el nombre de la iniciativa y busca empoderar a ellos que han acumulado más experiencia para que sean los encargados de educar a la familia.
son consumidores de primera categoría, que tienen derechos, que tienen que ejercerlos. Ellos son la conciencia de las familias y muchas veces lo que tienen que hacer con sus hijos y con sus nietos es explicarles todos estos derechos que tenemos como consumidores financieros. La alternativa para frenar los números de endeudamiento en adultos mayores con un mejor acceso a la información de consumo para que al momento de tomar una decisión no afecte su bolsillo. No quiso vender su fábrica de empanadas y quedó encerrada entre dos proyectos inmobiliarios de más de 30 pisos cada uno. La historia que nos hace recordar la película Up se está viviendo en Estación Central y lamentablemente no es la única. Bautizada como la Casa Up en Estación Central por el recuerdo de la película de Pixar Una aventura de altura, esta fábrica de empanadas que en su segundo piso tiene a dos familias venezolanas arrendando no llegó a acuerdo con las inmobiliarias y ahí se quedó entre dos proyectos en Avenida Ecuador, un edificio de 36 pisos y otro que ya tiene construidos 19 niveles. ¿Qué dice la dueña que lleva 15 años viviendo ahí y que se negó a vender? Se fue, los vecinos se fueron, sí, el progreso. ¿Qué quieres que te explique? Que quedé en medio de dos edificios. ¿Le ofrecieron un buen dinero las constructoras para irse? ¿Cuánto le pagaban el metro cuadrado? No, no quiero hablar de eso. Está todo en conversaciones. O sea, ¿podría eventualmente salir usted de acá? Sí, puede ser. Como en la película producida por Disney, el viejito viudo Fredriksen rechaza la oferta de $1 millón de las inmobiliarias. La dueña de la fábrica de empanadas en Estación Central dice que si le hubiesen ofrecido eso, ella se iba feliz, pero ni siquiera llegó la oferta a la mitad. En el municipio dicen que hay poco y nada que hacer. Respecto a este predio que quedó entre dos proyectos inmobiliarios, poco que decir. No llegó a acuerdo la propietaria. Se hicieron los proyectos y quedó en las situaciones que ustedes conocen. Nosotros más bien hacemos algún tipo de asesoría a los contribuyentes de nuestra comuna si nos consultan respecto a los instrumentos de planificación, disposiciones urbanísticas, pero hacer nosotros corretaje de propiedades no. Lo que sí tiene que hacer su dirección es supervigilar la seguridad de la casa que quedó encerrada. Obviamente porque pueden caer algún tipo de material, entonces estas pantallas están dentro de los protocolos de seguridad que deben mantenerse. Y eso fue precisamente lo que ocurrió mientras grabábamos. De alguno de los dos proyectos inmobiliarios cayó un trozo de concreto que impactó un vehículo. Lo que pasa es que voy conduciendo hacia mi local y me cae un peñasco de este edificio. Me detengo allá y vuelve a caer otro ahí. Esta es la imagen, o sea, ¿quién se hace responsable por esto? Se le hizo un abollón grande en el techo. Ya, pero ya no era la persona responsable. El encargado, pero él es previsionista, o sea, tiene que ver qué pasa. El joven que está con... encargado, señor, pero mantenga un poquito, por favor. Horrible. Imagínate si entra por el vidrio. Yo no sé si la tiraron intencionalmente o... porque es como medio difícil que salte de allá, acá, porque nosotros veníamos por esta pista. No sería todo luego los obreros, para espantar a la prensa, de algún punto de los 36 pisos, tiraron este trozo de tablón. Sí cayó, mira, sácalo de acá. La seguridad que tienen ciertos edificios, los que están acá al lado, son mínimas. Y además que no tienen las mallas de contención. Y salió caro el chiste que pudo terminar en desgracia. La municipalidad paralizó las obras y la inmobiliaria Suxa informó que la PDI inició una investigación al respecto. La casa enclaustrada no es la única. A 2 cuadras de ahí, en Celada con Alameda, nos topamos con otra. En Radal con Conde del Maule, otros 2 casos casi idénticos. ¡Chicos! No, es muy linda la película, está bonita, esa película es emocionante. Así que eso sería todo, pues, gracias. ¿Usted es la dueña de acá de todo? De la propiedad. Pero perdón, ¿usted no vive acá? No, trabajo acá. Maritza se deja querer. Lo que tiene claro es que cuando se habiten los 2 edificios, sus empanadas tendrán miles de clientes cautivos. Y quién sabe si le llega una oferta definitiva parecida a la del viejito de App, para que sin necesidad de ponerle globos de helio a su fábrica, llegue a acuerdo con las inmobiliarias. Mujeres modestas de Chile, Perú y Bolivia quieren ser madres subrogadas y recibir una compensación económica. ¿En cuánto usted me puede pagar, Navi? 10, 15 por ahí. No sé si está bien eso para ti. Sí. ¿Sabes más o menos cuánto se cobra por esto? A lo que me han dicho son 3 millones.
Pero hay otras historias desgarradoras de felicidad y sufrimiento, de agonía y éxtasis, de mujeres que interpelan al Estado, a jueces y a políticos para que de una vez por todas legislen sobre qué hacer con la fertilización asistida y los derechos de sus hijos nacidos de úteros subrogados. Una persona, digamos, me había dicho a mí que en otros países habían abuelas que habían podido tener a sus nietos. Y ahí dije, ¿por qué yo no? Fue uno de los peores encubrimientos de la historia. Así calificó Donald Trump el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, mientras la Casa Blanca anunció que quitará las visas a los responsables de este crimen. Este martes también el presidente turco insistió en que el asesinato fue premeditado, refutando la versión saudita. Estas son las últimas imágenes del periodista Jamal Khashoggi antes de dirigirse a la embajada saudita en Estambul, de la que nunca salió, al menos con vida. El registro de un supuesto doble de Khashoggi, quien salió por la puerta trasera del consulado ese 2 de octubre y se paseó con un bigote falso y con su ropa por el barrio de Sultán Ahmed, hace crecer las sospechas sobre la versión entregada por Arabia Saudita. Los medios turcos no paran de filtrar supuesta información de inteligencia que pone en entredicho que el periodista murió en una pelea a puñetazos dentro del consulado, donde funcionarios que ya fueron detenidos actuaron por cuenta propia. Ni para la Unión Europea ni para el presidente turco resulta creíble esa versión. Tenemos fuertes indicios de que el asesinato no se debió a un incidente casual, sino que más bien fue una operación planificada. Las pertenencias de Khashoggi, dicen, se habrían encontrado en la maleta de un auto con patente diplomática saudí abandonado en un estacionamiento en Estambul. Y no solo eso. Según reporta el canal británico Sky News, fuentes de la investigación turca le señalaron que en el patio de la casa del cónsul saudí se encontraron partes del cuerpo del periodista crítico con el régimen del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Khashoggi habría sido descuartizado y su cara desfigurada. Ellos tenían una muy mala idea para empezar y fue mal ejecutada. Fue uno de los peores encubrimientos de la historia. Estados Unidos aseguró que revocará las visas de los funcionarios saudíes implicados en el asesinato, pero por ahora no piensa en sancionar al régimen aliado, como lo anunció, por ejemplo, Alemania con la suspensión de la venta de armas. El rey y el príncipe heredero saudita dieron su pésame a la familia del columnista del The Washington Post, mientras las dudas sobre su verdadera participación en el crimen siguen en el aire. Tiene 55 kilómetros de largo y une a Macao con Hong Kong en China. Se trata del puente más largo alguna vez construido sobre el mar. Posee 2 tramos en altura de 22,9 y 12 kilómetros y un túnel de 6,7 kilómetros cuyas bocas están en 2 islas artificiales levantadas en el estuario del río de las Perlas. Esta colosal obra fue inaugurada este martes y está diseñada para una vida útil de 120 años. Se podrían haber dicho tantas cosas de este viaducto, que su largo es impresionante, o que básicamente a un viaje desde el centro de Santiago hasta Puente Alto, ida y vuelta, todavía le faltarían 2 kilómetros para alcanzar los 55, por los que se extiende esta nueva gracia de la ingeniería china. Se podría haber dicho que en su edificación fueron utilizadas 400.000 toneladas de acero, 60 veces las que requirió la Torre Eiffel, un verdadero emblema del acero, o que el costo total de la construcción alcanza los 16.000 millones de euros. Y nosotros nos impactamos con los 70 millones que costó el pase de Alexis al United. Se pudieron haber dicho cientos de esas cosas, pero el presidente chino fue certero y tras 9 años de construcción, se abocó a lo importante. Yo anuncio que el puente Hong Kong, Zhuhai-Macao, ahora está abierto. Y es que precisamente esas localidades chinas son las que une la colosal construcción, uno de los proyectos más ambiciosos del país, orientado a reducir un viaje de cerca de 4 horas a tan solo 30 minutos.
Aunque esas cifras, por cierto, contrastan con los retrasos, problemas técnicos, medioambientales, un caso de corrupción y la muerte de al menos 10 trabajadores, más 600 heridos en unos 300 accidentes a lo largo del proyecto. Ustedes encarnan plenamente el espíritu de superar todos los obstáculos. Es así como se ha desarrollado el socialismo con características chinas. Y es así que el principio de un país, dos sistemas ha sido implementado. Es lo que deja la inauguración del puente más largo del universo, que en realidad es el más largo del mundo, pero que mientras no se descubra otro así en otra parte del cosmos, será, como no, el más largo del universo. El mundo mundial. Del mundo mundial. Goles para Todos es el nombre del proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados en esta jornada y que establece la transmisión de partidos de primera división del Campeonato Nacional por la televisión abierta. Una iniciativa que pretende garantizar además el libre acceso a compactos con los goles y encuentros del fútbol femenino. ¿Qué le parece esta iniciativa de los parlamentarios para que la gente pueda ver fútbol por la televisión abierta? Me parece bien. Creo que los chilenos son adictos al fútbol y los hombres una parte importante de su diversión, así que me parece bien. Todos tenemos derecho a ver algún partido, digamos, en la televisión abierta, digamos, sin pago, digamos. Me parece bien. Uno tiene que estar supeditado a pagar para poder ver. Entonces me parece una excelente idea, yo lo encuentro fantástico. La opinión de la gente sobre el proyecto de ley que regula la transmisión de partidos oficiales del Torneo Nacional de Fútbol Profesional por televisión abierta. Iniciativa que fue aprobada por 74 votos a favor y 50 en contra en la Cámara de Diputados. Ante espectáculos públicos, ante bienes que producen un beneficio social para toda la comunidad y la sociedad, el Estado debe regular, y esta es una pequeña regulación que asegura además un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, a la información que tienen los chilenos. El proyecto Goles para Todos establece la transmisión por televisión abierta de un partido de Primera A o Primera B por cada fin de semana. Además de un compacto con las mejores jugadas y 2 encuentros mensuales de fútbol femenino. No se cae el negocio del canal del fútbol, no se interviene de manera drástica, es como meterle la mano en la chauchera al canal del fútbol con las ganancias que ellos tienen. No va a generar ninguna crisis económica y por el contrario va a inyectar de nuevo vigor, vitalidad en el fútbol porque todos los chilenos podremos acceder a ver por lo menos un partido. Voté en contra porque yo juré respetar las leyes y la Constitución. Es un proyecto absolutamente inconstitucional, vulnera el derecho a dominio, a la propiedad, es expropiatorio. Existen diputados que quieren ir al Tribunal Constitucional o la gente que votó en contra. Yo creo que, en definitiva, al menos yo estoy para legislar por la gente y no por un grupo específico. La transmisión de los partidos deberá ser definida de común acuerdo entre la ANFP, que no quiso comentar este tema, y los canales de televisión abierta. Una iniciativa que fue ampliamente debatida en sala. Los ciudadanos tenemos el derecho a la información, pero obligar a medios de comunicación a exhibir un determinado programa, un determinado espectáculo deportivo, la verdad es que yo creo que es un contrasentido y vulnera la Constitución política. El árbitro Orel Greenfeld de Israel. Como se trata de un negocio privado, en la mayor parte del mundo los aficionados tienen que pagar para ver fútbol profesional por televisión. Una excepción ocurrió hace algunos años en Argentina, donde el Estado compró los derechos y transmitió la Superliga por la pantalla abierta. Programa del gobierno de Cristina Fernández que se llamó Fútbol para Todos. La transmisión del fútbol es un tema entre privados. Hoy día, si bien se aprobó, se votó y se aprobó en la Cámara, eso no es un proyecto del gobierno, por lo tanto, nosotros ahí no tenemos nada más que decir. Ahora, el partido clave del proyecto Goles para Todos deberá jugarse en el Senado, donde ya se anticipa un encuentro muy trabado por la posesión de la pelota. Y en el metro de Roma ocurrió un accidente tan grave como insólito. Las escaleras mecánicas de acceso a una de sus estaciones se descontrolaron por completo cuando una multitud ingresó en masa a ellas. El mecanismo se aceleró a tal nivel que dejó decenas de heridos.
Escalera de alta velocidad, personas rodando por todos lados, descontrol total. Ocurrió este martes al interior de la estación República del metro de Roma. Hinchas del CSK de Moscú, que jugaba contra la Roma por la Champions League, sobrepoblaban una de las escaleras mecánicas de acceso al tren subterráneo. Lo que vendría después, sencillamente, escapaba a toda lógica. Por razones aún desconocidas, la velocidad de la escalera mecánica aumentó a tal nivel que se hizo imposible que quienes bajaban por ella mantuvieran el equilibrio. Menos pudieron evitar caer unos sobre otros y que todo terminara en un caos. Lo que sucedió es extraño. Tenemos que profundizar, ver videos de las cámaras de seguridad. Ciertamente hubo un colapso y ahora tenemos que ver las causas. Causas desconocidas, aunque en el fervor de los hinchas radican las primeras hipótesis, quienes habrían ido saltando por las escaleras. El accidente dejó 24 ciudadanos rusos lesionados. Uno de ellos sufrió la semiamputación de uno de sus pies. Estamos aquí para entender. La ciudad de Roma está disponible para los heridos y sus familias, para cualquier tipo de necesidad. La Fiscalía de Roma y la empresa pública de transportes ATAC ya comenzaron una investigación en torno a un hecho que, al menos, no dejó víctimas fatales. 24 horas Deportes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Con Alexis Sánchez en la tribuna, literal del técnico Mourinho, volvió a perder el Manchester United ahora en la Champions frente a la Juventus de Italia por 1-0. Dijo el técnico también en la conferencia de prensa que el chileno estaba lesionado. Nos vamos de inmediato a Roma, en lugar de aquel accidente en el metro, donde el equipo local le ganó al CSK de Moscú por 3-0. Dzeko anotó los dos primeros goles para la Roma, puso al equipo local en clara ventaja y en el minuto 5 del segundo tiempo, Under, el turco, 3-0. Nos vamos a Atenas, donde el Bayern Múnich en el Estadio Olímpico le ganó al AEK Atenas por 2-0. El español Javi Martínez fue el primero en festejar. Y Lewandowski a Piacere en la boca del arco, siempre oportuno, dudosa posición para el 2-0 de los alemanes. Se considera exigua esta victoria que podría haber sido rehabilitadora para el técnico Lopetegui, que está en la cuerda floja. El Real Madrid le ganó a los checos del Victoria Pilsen por 2-1. Benzema abría la ruta de la victoria merengue. Marcelo, que quiere volver a la Juventus para juntarse con su amigo Cristiano Ronaldo en un golazo, el 2-0. De ahí para adelante se esperaba la goleada. Pero en definitiva, el Real Madrid solo ganó 2-1 con este descuento de Rozovski, el eslovaco del Victoria Pilsen. Finalmente les cuento que el Ajax le ganó al Benfica por 1-0. El gol del Ajax anotado por Mazraoui. Lo más importante entonces de la jornada, lo que ocurrió en Inglaterra. Y estas son las imágenes de Arturo Vidal. Está entrenando con un coach personal, está poniéndose en la mejor forma para pelear un lugar. Se ha abierto una ventana para el chileno por la lesión de Messi. Mañana un partido importantísimo en la Champions. Juega el Barcelona con el Inter, ambos empatados con 6 puntos. Un partido donde podría volver a la acción el volante chileno. Esta es la expectativa de hoy en Barcelona. La prensa habla de aquello. ¿Tendrá la oportunidad por fin el chileno Vidal? Pregunta que resolveremos con respuesta clara en el día de mañana. Volvemos a nuestro medio. Ayer hubo reunión bien enredada del directorio de Blanco y Negro. Se decía que iba a caer, iba a ser desafectado, desvinculado el técnico Tito Tapia. Esto no ocurrió.
¿Hasta cuándo va a seguir Tapia? Algunos dicen que si pierde con Audax no tiene más espacio. Otros dicen que a final de temporada llega un técnico nuevo a Colo-Colo. Hay varios nombres, hay muchas especulaciones. No se planteó nada. Fue una reunión tan inoportuna como decidora. A ver, el directorio está preocupado por la situación actual del equipo. Porque la cita de emergencia de este lunes entre la directiva de Blanco y Negro y el gerente deportivo Marcelo Espina permitió llegar a varias conclusiones, pero a ninguna decisión. Héctor Tapia sigue al frente de Colo-Colo, al menos por ahora. Es el entrenador de Colo-Colo, Héctor, sí. La idea de varios directores era sacar a Tito de forma inmediata, sin embargo no se logró unanimidad. Lo que sí está claro es que salvo un milagro, Tapia no pasará diciembre como estratega del Popular. Tenemos bastante preocupación por el presente como para pensar en un futuro. Tito Tapia nos dio mucha alegría, pero ya yo creo que pasó su ciclo. Tapia ha dejado mucho que desear. La paciencia se colma también. Me ha gustado cómo ha hecho planteado el equipo, pero yo creo que hay que darle una oportunidad, al menos hasta fin de año. Si hace 3 años el técnico finalizaba su ciclo en Macul con casi un 70% de rendimiento, hoy su pobre campaña apenas se alza por sobre el 40%. Fuera de la pelea por el título, lejos de la Copa Libertadores, la gerencia estudia los nombres de varios candidatos para reemplazar a Héctor Tapia. Gerardo Ameli de Antofagasta, Martín Palermo de Unión Española, Mario Salas de Sporting Cristal y Miguel Ramírez de Wander son las cartas que gustan en Macul para la próxima temporada. En el caso de estos dos últimos, tienen identificación con el club, pero el comandante tiene contrato hasta diciembre del 2019 en Perú y Cheito termina su vínculo a fines de este año en Valparaíso. Mario Salas, porque es bueno, sí, yo creo que le puede hacer bien al plantel de Colo-Colo. A mí me gusta lo que él ha ido proyectando, cómo fue creciendo también y cómo ha ido mutando su forma de liderar y su forma de manejar los equipos. El Cheito no me gusta mucho, aunque también tiene historia obviamente con el equipo. Y Miguel Ramírez, creo que es un buen candidato a ser técnico de Colo-Colo. Sí, yo creo que Miguel Ramírez ha dado muestra más que suficiente, que un técnico muy capacitado, muy serio. Tiene un muy buen equipo también de trabajo. Los otros candidatos son argentinos, Palermo, que no seguirá en Independencia, y Ameli, que ha logrado una campaña histórica en Antofagasta, pero no tiene intenciones de moverse a Colo-Colo. En este momento todas las instituciones tienen entrenadores y yo nunca haría una movida para ofrecer mi servicio en un lugar donde hay gente que tiene trabajo. Nombres, rumores y especulaciones mientras la directiva sigue en reuniones que no terminan en nada. Colo-Colo se juega en la cancha el cupo al menos a la Copa Sudamericana, en un semestre que no solo dejará resultados para el olvido, sino que marcará también el fin del segundo ciclo de Tito Tapia en el Monumental. Por ahora, el nombre de Tomás Espinosa no dice mucho en el fútbol chileno mundial, pero vaya a saber lo que puede pasar dentro de poco. Tiene 17 años, es nacido en nuestro país, juega en Rosario Central de la Argentina y de acuerdo a un estudio realizado por el diario The Guardian de Inglaterra, está entre las 60 promesas del fútbol mundial. ¿Qué les parece? Así que se puede transformar en un nombre importante de mercado. Está aquí en Chile y nosotros fuimos a la casa de este nuevo astro, Tomás Espinosa. A primera vista parece un joven cualquiera jugando a la pelota en el barrio, un adolescente más enamorado del fútbol, pero que esconde un secreto que lo hace distinto al resto. Tomás Luciano Espinosa está ahí. ¿Y tú juegas en Rosario? En Rosario Central, sí, en Argentina. Así se presenta este jugador chileno de 17 años y que actualmente pertenece a la juvenil de Rosario Central, donde brilla como uno de los pilares del mediocampo de la sub-18. Hacia adelante me gusta mucho el pase-gol, el llegar al área y el remate de fuera del área. A la hora de defender también me comprometo, si tengo que correr y pelear una pelota lo voy a hacer. Goles y jugadas que lo proyectan como una de las grandes promesas de la cantera canalla. Me costó los primeros 3 meses, al principio no me tocaba mucho la pelota, pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando y me fui soltando. Un engancho volante mixto que se inspira en su gran referente Arturo Vidal. Y él es un jugador que yo admiro mucho y algún día me gustaría jugar como él.
Una aventura que se inició hace 4 años cuando dejó Wanderers para radicarse en Argentina y buscar un espacio en un fútbol más competitivo. Se me hizo muy difícil igual a ambientarme al clima, a que estoy en otro país, que otra cultura. Y que hace algunos días atrás logró mayor notoriedad tras recibir un inesperado reconocimiento. El diario inglés The Guardian lo incluyó en el listado de los 60 mejores talentos jóvenes en el mundo. Fue el único chileno de la publicación. Todos me felicitaban, que estaban muy felices por mí, que siguiera igual, con la misma humildad de siempre, siempre con los pies en la tierra. Yo sé que no he ganado nada, así que sigo igual que siempre. Una noticia que repercutió rápidamente en todos lados y que llenó de orgullo a su círculo más íntimo, en especial a su madre, la única que lo acompaña en su residencia en Argentina. No, que estoy muy orgullosa de él y que es un buen niño y que así como él es, va a llegar muy lejos. Una irrupción meteórica en su club gana cada vez más espacio, pero aún le resta una cuenta pendiente: la selección chilena. Tuve la posibilidad de hacer gira en Argentina, después jugar la Copa UC el año 2016 y el año pasado, 2017, jugué el Sudamericano en Rancagua. El volante formó parte del proceso rumbo al Mundial de India 2017, pero no integró la nómina final. Tras eso, no volvió a tener contactos con nadie de las series menores y aunque todavía podría ser considerado para el Sudamericano Sub-20 del próximo año, el DT Héctor Robles todavía no lo llama. Como yo te decía, es un plus anímico para seguir haciendo las cosas bien, jugando como lo he hecho hasta ahora y darle para adelante, que esto sigue. Recién estoy chico todavía y me queda mucho por recorrer y siempre voy a ir por todo y siempre voy a querer más. Son las confesiones de un joven viñamarino que desde su barrio en Forestal hace una pausa para comentar su gran presente deportivo, la historia del Tommy, un futbolista que dejó atrás su lugar de origen para luchar por sus sueños y que hoy se ganó un pequeño espacio en lo más selecto del fútbol mundial. 23 aces hizo el Nico Jarry hoy en Basilea, pero no le alcanzó. Perdió en el ATP 500 de esa ciudad suiza. Estaba con ventaja de 6-1 en el primer set, después jugaba para empatar a 6 el segundo, ahí perdió 7-5 y para adelante el alemán Peter Gojowczyk lo dominó y le ganó 6-3 el tercero. Un frenazo se ha pegado porque ya lleva 2 derrotas consecutivas el Nico Jarry. A ver si mejora en el tramo final de esta agotadora temporada. Yo creo que puede ser un problema de agotamiento. Ha habido algunos críticos internacionales que dicen que es fundamental que mejore el físico, porque él es flaco, pero tiene que mejorar su estado, su condición física para luchar todas las semanas con regularidad. ¿Y eso se puede hacer mientras está en un tranco de, afortunadamente de tanto ahora, campeonato, de tanto torneo? Ahora termina la temporada, así que tiene tiempo para hacer un buen acondicionamiento físico en el verano. El que anda bien es Garín, que volvió a ganar hoy en el Challenger de Lima, así que estamos haciendo equipo de Copa Davis. Eso es lo interesante. Eso es lo importante además. Gracias. Chao, Chao, Pedro. Nos vemos. Chao. Más de 10.000 personas, entre ellas cientos de turistas, fueron evacuadas en el estado de Nayarit. Esto ubicado en la zona del Pacífico mexicano ante la inminente llegada del huracán Huila. El fenómeno categoría 3 en una escala de 5 que se desplaza con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora obligó a las autoridades a habilitar 19 albergues en los municipios de Tecuala y Acaponeta. Desde ayer, el comercio fue cerrado en la zona, mientras las autoridades llamaron a extremar las precauciones cerca de la playa, donde se espera oleaje de hasta 8 metros de alto. Los estados de Nayarit y Sinaloa están en alerta roja por la llegada de este huracán y las autoridades decidieron desplegar tropas del ejército para poner en marcha un operativo de auxilio a la población en caso de desastre. En ese mismo país, las únicas armas que traemos son las ganas que tenemos de salir adelante y proteger nuestras vidas. Así respondió al presidente Donald Trump, uno de los voceros de la caravana de migrantes hondureños que avanza por México hacia Estados Unidos. El mandatario describió como gente mala a las miles de personas que forman esta columna. Para nosotros este es un éxodo. La verdad duele ver tanta gente en esa extrema pobreza en que están.
3 banderas que visibilizan los kilómetros por los cuales han caminado estas 7.000 personas que buscan superar la violencia, el narcotráfico y la pobreza en otro rincón del continente. Paso firme que partió en San Pedro de Sula, en Honduras, y tras 10 días de trayecto se toman un descanso en el sur de México, en el estado de Chiapas. La decisión es descansar un poco porque no podemos ir a la carrera, como se dice, porque pues van mujeres embarazadas, van niños. Nuestra mayor preocupación es la situación humanitaria. La gente tiene necesidades de comida, agua y salud. También hay riesgos de secuestros en áreas por donde pasará la caravana. Sanar esas llagas en sus pies y rendirle honores a la segunda víctima de esta caravana. Accidentes que demuestran la precariedad con que estas personas luchan por un futuro mejor. Han de agarrarse, que uno pueda ir bien protegido, eso de andar guindado, eso de andar encima, no se lo recomiendo a nadie. La solidaridad ha sido el alimento para estas personas que han recibido la ayuda en su caminar. Esta vez son los mexicanos quienes han llegado a este campamento improvisado en plena plaza de Tapachula a entregarles su cooperación. Más de 1.100 personas han decidido pedir asilo en este país, mientras la caravana se prepara para continuar rumbo a Estados Unidos. Es un asalto hacia nuestro país. Y en esa caravana hay gente muy mala y no podemos dejar que eso suceda en nuestro país. Las únicas armas que traemos son las ganas que tenemos de salir adelante y proteger nuestra vida. ¿Dónde le tiene miedo a la caravana? ¿Dónde está utilizando la caravana? Donald Trump amenazó con cortar la ayuda humanitaria hacia el Caribe y presiona a las autoridades mexicanas para que frenen el avance de esta columna migratoria. El gobierno mexicano en este momento va a seguir conminando al diálogo. No vamos a caer en exigencias de gobierno alguno que pretenda provocar en México una reacción hostil por sí misma. Un nuevo grupo de migrantes partió el domingo desde Honduras para seguir los pasos de estas 7.000 personas que se preparan para continuar su trayecto y lograr el sueño americano. Reportajes 24. Confiaron en preservar las células madre de sus hijos, pero a poco andar, cientos de familias se dieron cuenta que Cordón Vida, la empresa que contrataron, dejó de funcionar y sin aviso. Y hasta ahora no tenían ni señas de dónde ni en qué condiciones podían estar, mucho menos a quién pedírselas en caso de urgencia. La Brigada de Delitos Económicos y la Fiscalía Oriente investigan este grave caso. Sus responsables enfrentan una querella por el delito de estafa. Necesito saber dónde está la célula de mi hijo. Necesito saber qué hizo con la célula de mi hijo. ¿Se siente engañada? Totalmente. Si en este minuto, ni Dios lo quiera, a mi hijo le llega a pasar algo, no tengo dónde recurrir. Firmamos 24 cheques, que el primero fue al día, 24 cheques de 85.000 pesos. Esos insumos estaban vencidos, pero esta persona le indicaba al equipo que todavía tenían vida útil. Nos dejaron sin nada, o sea, ni una respuesta, por lo menos sabe que quebramos. Tampoco tengo la seguridad de que esas células existan, porque yo no sé si esto fue una farsa desde el principio. Aunque han pasado 4 años ya, la pieza de Joaquín se mantiene intacta. Acá están sus juguetes, su ropa y parte de los recuerdos de la lucha que, en vida, dio este niño hasta los 7 años. El diagnóstico del segundo hijo de Noelia no daba mucho espacio para encontrar mejoría. Tenía leucemia en un nivel tan avanzado que en agosto del 2014 no pudo más. Cuando uno pasa por esta situación, cuando uno vive el dolor de perder un hijo con cáncer, uno siempre va a querer proteger y va a querer tener una carta, una protección por cualquier situación.
Por eso, un año y medio después no hubo mucho que discutir en familia cuando supieron que Noelia estaba embarazada y que tenían la posibilidad de guardar las células madre de Martín el día del parto, la carta de protección que buscaba Noelia. Recuerda que en el mismo hospital donde nació su tercer hijo había una suerte de oficina de Cordón Vida, una empresa que ofrecía ese servicio. La publicidad era generosa, tanto como los atributos que ofrecía para tratar una larga lista de enfermedades, entre ellas el cáncer. Hoy día hay más de 60 enfermedades que se tratan con células madre acreditadas por normativa FDA. La publicidad era muy convincente porque había allí habían videos también en la página web de los tambores de laboratorios y que ellos tenían de cómo funcionaban en la clínica. Habían entrevistas de personas de famosas en televisión. Pagó 1 millón de pesos por el primer año de contrato, que después nunca pudo renovar. Las respuestas al principio eran esquivas, después nunca más le contestaron el teléfono, mucho menos los correos. Si no es porque se decidió a ir personalmente, nunca se entera que la clínica donde funcionaba Cordón Vida en Santiago había quebrado. Ahí es donde estaba el laboratorio, que sería esto, que ahí es donde yo entré. Y claro, ahí me hicieron entrar y estaban las muestras y todo eso. No con poco esfuerzo, durante 3 años, María José pagó religiosamente mes a mes la cuota de 60.000 pesos que Cordón Vida le cobraba por mantener vivas las células madre de su primer hijo. Como suele suceder, para contratar el servicio no tuvo ningún problema. Es más, le ofrecieron un plan de 5 años pagando solo los primeros 3. Antes de firmar, le mostraron las instalaciones, el equipo médico y le dieron una larga descripción de la moderna tecnología que usaban para criopreservar células madre. Incluso yo pensé que me iban a hacer entrar y no sé, me iban a mostrar las muestras, por decirle, pero no, o sea, llegué hasta un vidrio donde hay unas ventanas, te están explicando, mira, acá las tiene a tanta temperatura y gente moviendo las muestras, eso. Eso y la potente campaña publicitaria fueron suficientes para confiar. Fui con mi mamá y mi hijo y te hacen como un tour, acá están las muestras, no se podía entrar directamente porque obviamente hay gente así como preparada. Era como un laboratorio. Claro, solo uno veía ver una ventanilla. La misma historia cuentan otras 400 familias que confiaron en Cordón Vida, que pagaron entre 1 y 3 millones de pesos para preservar las células madre de sus hijos, para lo que pudiera pasar en el futuro. Todos los 24 meses, o sea, 23 meses en el fondo porque ya habíamos cancelado uno al día, cancelé todo. Habían contratos que eran a 5 años, a 10 años, a 20 años, y hay personas que no saben porque no han necesitado el servicio aún. Como esto no se ha hecho público, obviamente que esas personas no se han enterado de que esto ya no existe, o que nunca existió en realidad. Así está hoy el edificio donde todas ellas pensaron que estaban guardadas las células madre. Está en pleno proceso de demolición porque en este terreno su nuevo dueño construirá un hotel. La página web de la empresa todavía está activa. El último mensaje que tiene es de marzo de este año, donde fijan un plazo de 90 días para tomar contacto con cada uno de los clientes afectados, pero todavía nada, y todas las familias se hacen la misma pregunta. Necesito saber dónde está la célula de mi hijo. Necesito saber qué hizo con las células de mi hijo, que si yo en este minuto las quisiera ocupar, ¿dónde tengo que concurrir? ¿Dónde? Si en este minuto, ni Dios lo quiera, a mi hijo le llega a pasar algo, que tenga que utilizar la cédula, no tengo dónde recurrir, no tenemos dónde ir. Pero más que la plata en sí, yo hoy en día no me duele eso. A mí me duele que para mí era un seguro de vida para mi hijo. No está la clínica, no saben dónde están las células, nadie les responde. Solo entre ellas han podido reconstruir el patrón que seguía el contrato. Tal día, como una semana antes de tener a mi hijo, fue una persona a la casa a contarme que se trataba el tema y así, ese mismo día firmamos el contrato. Fue así, y ella nos llevó una caja así como de Plumaví, que suponía que eso yo tenía que llevarlo al día del parto, y ahí iba la matrona, sacaba las muestras y se llevaba esa cajita. Ellos nos enviaban un kit, una caja de cartón, que estaría el logo afuera de Cordón Vida. Esa caja lo teníamos que llevar el día en que yo me hospitalizaba, aparte de llevar las cosas que se usan para el nacimiento del bebé, pues llevabas tu caja.
Recién ahora se dieron cuenta que el proceso es algo más complejo y delicado, sobre todo cuando las muestras llegaban desde regiones. Por ejemplo, Noelia tuvo a su hijo en Puerto Montt y desde esa ciudad viajaron a Santiago en lo que ella describe como la cajita con el logo. Ellos los enviaban aparentemente por bus, porque esa fue una conversación que yo tuve antes de entrar al pabellón con la vendedora, y que le pregunté y le dije, ¿y cómo ustedes van a enviar la muestra y eso? Y me dice, lo enviamos por bus. La versión la confirma un ex empleado de la empresa responsable de las muestras. Dice que desde regiones las cajas llegaban en encomiendas a la clínica y que desde ahí, después de algunas pruebas de viabilidad, las trasladaban a otro depósito. El traslado de estas células madre desde la clínica hasta este storage eran en una micro, en un taxi o en un vehículo particular. Lo cierto es que el proceso de toma de muestras, pruebas y traslado es algo más complejo que el sistema con que aparentemente funcionaba Cordón Vida. La clave es que una vez que tú recolectes la célula madre, de donde tú la obtengas, rápidamente, a través de un transporte en bidones especiales que estén llenos de nitrógeno líquido, preservando la temperatura, tú la guardes en una bolsa especial y la traslades de manera directa al centro en la cual tú lo vas a criopreservar. El exfuncionario de la empresa dedicada al negocio de las células madre acusa además otras malas prácticas que serían incompatibles con la viabilidad de las muestras criopreservadas. Hacía yo las compras, pero me daba cuenta que no llegaba al equipo estos insumos porque se les obligaba a ocupar estos insumos vencidos para después ocupar lo que ya estaba vigente, ¿ya? En base a esta explicación de este tecnólogo, que era el jefe del lugar, donde indicaba que todavía tenían vida útil estos insumos. Dice que a propósito del reclamo de los mismos profesionales de la salud que trabajaban ahí, se ordenó volver a analizar las muestras y que los resultados no fueron buenos. Se le pidió al equipo que volvieran a verificar estas células madres y ahí se verificó que no todas tenían la viabilidad que deberían de tener, o sea, no tenían una vida útil. ¿Y se le había informado que sí a los pacientes? Y se les había informado que sí, porque antes de que pasaran a la criopreservación ya se da un ok, un visto bueno, y estas ya estaban criopreservadas. Organizadas y querelladas contra Cordón Vida hay poco más de 400 familias, los que se han enterado hasta ahora, dicen ellos, porque saben que hay muchos más. Más de 8.000 familias. Yo represento a más de 8.000 familias de Iquique a Punta Arenas, que vivimos la incertidumbre de no saber dónde están las células de nuestros hijos. Según Impuestos Internos, las ventas de Cordón Vida fueron 8.000 aproximadamente, lo que registra el Servicio de Impuestos Internos. O sea, todavía queda mucha gente por enterarse. Claro que sí, y así va a ser. En esta bodega de Quinta Normal están desde el día 1 guardadas las células madres que esta familia decidieron criopreservar. Gloria es de las pocas que sabe y de las pocas que fue a preguntar cómo están. Si yo pagué por un servicio que es algo de salud, no voy a ir a una bodega y me van a decir que ahí están las células de mi hijo. Pueden estar. Y puede que vayan a cada cierto tiempo, pero a mí no me consta. Hace meses dicen las familias afectadas que nadie de Cordón Vida ha tomado contacto con ellos. La única información disponible es la que está desde marzo en la página web, donde no se informa que ese mismo mes funcionarios de la PDI constataron que en la bodega donde estarían las células madre, los contenedores estaban desconectados. Firmamos con ellos, duraba un año, pero dependía de que si uno lo tomaba por un año, podría ser 2 años, 3 años, 10 años, incluso hasta que el niño pueda tener 80 años. Una persona adulta con 80 años todavía lo podía usar. Ninguno de los médicos responsables de la empresa estuvo disponible para enfrentar esta denuncia. El doctor Víctor Lama Salomé está fuera del país. Su colega Carlos Rodríguez Cifuentes dijo que no tenía tiempo, lo mismo el abogado de ambos. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente lleva adelante una investigación desformalizada del caso por el que están querellados ambos profesionales por el delito de estafa. El comercio capta la atención y no precisamente por sus ofertas. La última encuesta de la Cámara Nacional muestra un aumento en los delitos en este tipo de recintos. Sin ir más lejos, esta tarde hubo otro asalto. Son diferentes escenas, pero con un patrón común: robos en centros comerciales, un lugar apetecido por delincuentes, teléfonos, relojes, computadores, en cosa de minutos. Y esta podría ser una imagen repetida, pero no. Una cortina de humo los ayudó a escapar, usaron extintores. Ocurrió este martes en Huechuraba. Esta vez el Mall Plaza Norte fue el blanco elegido.
efectuando la fractura de 7 vitrinas aproximadamente, robando una cantidad indeterminada de relojes. Y con el botín huyeron, lo hicieron en un vehículo también robado, de ellos nada se sabe. Un nuevo delito que coincide con la publicación de la 18ª encuesta de la Cámara Nacional de Comercio. La victimización, es decir, los centros comerciales que denunciaron ser víctimas de uno o más delitos, subió levemente en comparación a igual periodo de 2017. Los delitos de mayor frecuencia son el hurto y económicos, aunque también aparece, más atrás, el robo con violencia con un 5,6%. La calidad del servicio delictivo que están entregando es mucho más violento, es más frecuente, genera mucho más revictimización y eso hace que vaya generando mayor miedo en la población. Las ciudades con mayor nivel de victimización son Valparaíso, Viña del Mar, Gran Santiago y Puerto Montt, mientras que Temuco y Concepción tuvieron cifras positivas. Fiscalía, el gobierno y las municipalidades tienen el mayor índice de reprobación en su accionar contra la delincuencia. Las municipalidades aquí tienen mucho que decir, por ejemplo. Hay municipalidades que obtienen mucho mejor rendimiento porque efectivamente están trabajando en conjunto. Es decir, hay una tarea sinérgica preventiva respecto a lo que es el tema de los delitos. 6 de cada 10 comerciantes deciden no denunciar. Los motivos. Porque el trámite es muy engorroso que nos hace la denuncia y no obtiene los resultados esperados porque el sistema no les da confianza. Y por si fuera poco, el 66% de los comerciantes que denunció dice no haber tenido el resultado que esperaba. Al parecer, el miedo no sería la barrera que muchos piensan. Mis viajes son todos regulares. Eso afirmó el comandante en jefe del Ejército en medio de la investigación por fraude al fisco en la compra de pasajes aéreos en la institución. Lo dijo tras una actividad conjunta con el presidente Sebastián Piñera que terminó con incidentes. Poco más de 48 horas han pasado desde que el presidente Sebastián Piñera confirmó que se estaban estudiando cambios al interior de las Fuerzas Armadas y todas las miradas se concentraron en el Ejército. Y es que los escándalos por irregularidades y posibles delitos de fraude al fisco durante los últimos años darían cuenta de una práctica extendida al interior de la institución y que podría implicar a varios altos oficiales en la compra irregular de pasajes aéreos. No veo qué justificaría tener una amnistía respecto a una causa que solo tiene un militar recién procesado y la información hay que dejar que fluya. Así, mire, vamos a tener estándares éticos, morales, de corrección altos en Chile para todos los chilenos y principalmente para las autoridades. Aclaración tras la que el titular de Defensa confirmó que siguen trabajando a contrarreloj en la conformación del nuevo alto mando, eso para cumplir los plazos formales que fijan el 8 de noviembre como el día definitivo. En 2 semanas el gobierno espera culminar la revisión interna de altos funcionarios que podrían estar vinculados a actos irregulares o delitos como los que se le imputan al cuestionado general Griffith. Todos los altos mandos han revisado sus propios viajes. ¿Cuántas personas están involucradas? No hay ninguna estimación. No hay ninguna estimación. Permiso, disculpa. Sí se va a definir en el plazo. ¿Sus viajes fuera del país? Están todos regulares. Estamos examinando con mucho rigor y con mucha profundidad los antecedentes para que sea un alto mando que le dé tranquilidad, confianza y seguridad a todos los chilenos. Todo en medio de la visita a Iquique, instancia donde además anunció el Plan de Desarrollo Regional centrado en seguridad ciudadana, salud y vivienda, que en 4 años tendrá un costo de 855.000 millones de pesos, un plan que según el presidente está regido por el siguiente principio. Y vamos a aplicar el viejo y sabio principio de la minifalda, que tiene que ser lo suficientemente larga para cubrir lo fundamental y lo suficientemente corta para mantener la atención. Anuncio tras el que un grupo de manifestantes había intentado agredir al mandatario, instancia en la que, burlando toda seguridad, uno de ellos logró romper el vidrio trasero del vehículo que ya había abordado el presidente. Ataque que terminó sin heridos, pero sí con 5 detenidos. El fiscal ha informado de que mañana lo pasa a control de audiencia de detención junto, entiendo, a 3 personas más y lo va a pasar por el presunto delito de agresión a la autoridad. Nos preocupa esa situación y los procedimientos, la seguridad del presidente se están permanentemente evaluando y revisando.
Visita a la región de Tarapacá que llega a su fin solamente para parte de la comitiva. Eso porque el presidente de la República, el ministro de Defensa y también el comandante en jefe del Ejército, además de otras autoridades, permanecerán en la zona para el desarrollo de ejercicios militares privados. Una ocasión en la que se espera puedan conversar también sobre la conformación del alto mando. Desde Iquique, este fue el informe de Carlos Chávez en las imágenes y Cintia Rubio, 24 horas. 11 días sin agua llevan 80 familias del conjunto habitacional Mirador del Pacífico en Talcahuano, al que llegaron después de perder sus viviendas en el terremoto del 2010. Aunque el suministro ha sido inestable por meses, ahora directamente se interrumpió. Con estos bidones debe suplir sus necesidades básicas. Aquí nosotros tenemos que tener bidones con agua, un tarro con agua y con un tiesto echarle aquí mientras que se lavan las manos. O lavarse el cuerpo, o lavarse el pelo aquí en un lavatorio. Teniendo ducha, teniendo califón. Desde hace 11 días con esta agua se ducha, también lava, limpia y cocina. No solamente el asunto del agua, de la cocina, se imaginará que tenemos niños pequeños, hay que bañarlos para mandar al colegio, lavarle la ropa, ir al baño, tirar el estanque, que es lo mínimo. Es el recorrido que deben realizar al menos 5 veces al día, bajar y subir 4 pisos para abastecerse de agua en estos estanques sanitizados. Fueron instalados para la emergencia, pero al parecer seguirán aquí por varias semanas más. Tengo que bajar como 10 veces en el día y tengo un par de gemelos. Imagínense la situación que me encuentro yo y mi familia y mis vecinos. Son 80 familias del lote 2 del conjunto habitacional Mirador del Pacífico, el proyecto ícono de la reconstrucción post-terremoto en Talcahuano, las que hace casi 2 semanas no tienen suministro. Un problema que se arrastra hace 1 año y medio, pero que ahora se agudizó. Nos cobran igual y las boletas siguen saliendo cada vez más elevadas de lo normal. Y el medidor troncal gira, marca como loco y nosotros no tenemos agua. Desde el Servio aseguraron que es un problema de presión, una falla en la planta que impide abastecer a los 80 departamentos. Estamos en proceso ya de contratar el estudio necesario para determinar todas las obras y todos los trabajos que hay que hacer para volver a poner la planta en marcha. Y en virtud de ese estudio que logremos determinar, inmediatamente proceder con la contratación de la puesta en marcha de la planta. Hace 5 años llegaron aquí un conjunto habitacional para damnificados del terremoto, uno que no ha estado exento de polémicas y que ahora suma otro desagradable e incómodo inconveniente para 80 familias que deberán acostumbrarse por algunas semanas más a vivir sin agua. Todo lo que nos da, nada de agua. Sí, lo podemos hacer acá, pero si usted gusta puedo dar a luz allá en Chile, pero tendría que viajar con él. ¿Tú sabes cuánto podría ser el monto? Bueno, el monto que se pide es $12.000. ¿Cuánto? $12.000. Más de 150 intervenciones quirúrgicas programadas se van a realizar en Angol tras la instalación de un hospital modular de campaña del Ejército. En esta zona, la espera por una cirugía en el sistema público puede tardar más de 2 años. Un terreno baldío en Angol, en la región de la Araucanía, se convirtió en esto. Donde solo había tierra, ahora está el hospital de campaña del Ejército que se instaló provisoriamente aquí. Ayuda médica para la comunidad en un lugar donde las atenciones escasean y las listas de espera aumentan cada día más. En estas tecnológicas carpas se realizarán intervenciones quirúrgicas a quien lo necesite. El Hospital Modular del Ejército continúa todos los meses realizando operativos en terreno y se van determinando los lugares en conjunto con el Ministerio de Salud, de acuerdo a donde tenemos más listas de espera, es ahí donde la gente más sufre. En esta provincia que pertenece a Malleco, las personas deben esperar hasta 3 años para operarse. Reducir la cantidad de pacientes en este estado es lo que se busca y es por eso que se realizarán 150 intervenciones médicas. 61 funcionarios estarán a cargo de operar a más de 80 pacientes que desde hace años esperan tener esta oportunidad que le ayudará a aliviar sus dolencias de forma definitiva. Me dolía mucho la hernia. Me dolía mucho y yo le expliqué ahí que me dolía y me dijeron que aquí me iban a sanar. Me hablaron todo, cómo iba a hacer el procedimiento y todo, pero todo bien. Operaciones de cataratas, colecistectomías y hernias abdominales son las principales intervenciones que realizarán los médicos, enfermeros y técnicos a cargo de esta misión. Vamos a poder adelantar la meta que hemos buscado, que es que para el 31 de marzo del 2019 no tengamos enfermos que hayan esperado más de 2 años lista de espera. Otro regalo para la comunidad de Angol
y es que el nuevo hospital que se está construyendo ya va en un 65% de avances. El hospital de campaña funcionará hasta el 9 de noviembre en Angol, ayuda médica que se suma a los más de 40 operativos de salud realizados desde 2001 por los ministerios de Defensa y Salud. La Comisión de Educación del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley Aula Segura, iniciativa que entrega nuevas atribuciones a los directores para suspender y expulsar a alumnos que cometan hechos graves de violencia. Después de semanas de tensiones, el gobierno consiguió un paso clave. En la sesión hubo 2 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. A favor, los senadores José García Ruminot, de Renovación Nacional, y Ena von Baer, de la UDI. El voto en contra fue del parlamentario de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, mientras se abstuvieron la senadora de la ADC, Yasna Proboste, y su par del PPD, Jaime Quintana. La oposición espera introducir modificaciones a este proyecto que cuenta con urgencia de discusión inmediata para ser despachado dentro de esta semana del Senado. Hoy día es 8 de diciembre del 2015. Técnicamente llevo 8 días embarazada. Esas células no son mías porque yo estoy prestando mi útero. En medio de una agitada jornada comenzó un desalojo en una toma en Calama, donde las familias aseguran están debido a la falta de soluciones habitacionales. Enfrentamientos entre pobladores y fuerzas especiales dificultaron las labores. Cierre nomás. ¿Ah? Cierre. Escasos metros separaban a esta familia de lo que en un principio parecía ser un desalojo pacífico, pero que terminó en un serio enfrentamiento. Las Vegas del Sailao, situada al poniente de Calama, hoy llegó a su fin. Una sentencia emitida por el primer juzgado de letras de la comuna emanó la orden. 170 hectáreas en total, donde 83 viviendas se construyeron de manera ilegal, entre ellas la vivienda de Don Laureano. Invertí como 4 millones para hacer una casita. Me he construido por no pagar arriendo en el centro. Carísimo cuesta. Lo único por eso yo pido a las autoridades que nos den plazo para desarmar con calma lo que hemos invertido en la plata y salir todos los materiales. Impotencia por parte de los pobladores, quienes buscaron proteger lo que consideran suyo. Y es que aún entendiendo que se encuentran de manera ilegal en terreno de privados, el desalojo tenía otra fecha. El tema está en que nosotros ayer fuimos a la gobernación y quedamos en un acuerdo de que no iban a hacer desalojo hasta que habláramos. Y ahora nos encontramos con la sorpresa de que Carabineros a las 8 de la mañana ya estaba acá. Y entonces, ahora mira, está todo destruido. No vamos a permitir que las casas sean destruidas porque ahí no viven perros, viven familias, viven niños. Más rato van a llegar niños del colegio y no van a encontrar sus casas destruidas. Sin embargo, el proceso siguió adelante. Ni las barricadas ni las piedras detuvieron las maquinarias. Hay una orden emanada de los tribunales competentes y por eso nosotros la tenemos que hacer cumplir. El 2009 ya hubo un desalojo por parte del tribunal competente y ahora nuevamente se está cumpliendo la orden emanada como de los tribunales. Desalojo que podría extenderse por al menos 4 días y que desde la gobernación eximen participación en cuanto al uso de la fuerza policial. Este es un desalojo privado de un terreno que, si bien es cierto, está siendo ocupado desde hace muchos años, pertenecen a una familia calameña y ellos han decidido desalojar porque necesitan este terreno. Según las estadísticas, 5 tomas existen en Calama y una espera de 5.000 viviendas. Los arriendos además superan con creces el salario mínimo. Verdadera crisis en término habitacional que afronta a Calama. Todo esto a puertas de un próximo desalojo, ahora en la toma Freibón. Celebrar y premiar a ciudadanos que sean un aporte extraordinario a su comunidad. De eso se trata Camiseteados, que por 3er año consecutivo premió a los ganadores por sus ideas que colaboren y además sean innovadoras y solidarias con las comunidades de manera desinteresada. En esta oportunidad, entre los ciudadanos que postularon a través de la plataforma web, se dieron a conocer los Camiseteados 2018. Elegida como favorita del jurado fue Isabel Pacarati, de Rapa Nui, quien vela para mantener vivas las tradiciones de su tierra y que no sean olvidadas por las generaciones más jóvenes. Como favorito del público fue elegido Francisco Barriga, quien impulsó la ley Sana, que permite que los padres de hijos con cáncer puedan tener una licencia médica para cuidar de ellos, cuyas historias las conocimos aquí en 24 Horas Central.
Y hay que tener la capacidad de soñar, y no solamente de soñar, sino de estimularse a cumplir ese sueño, ¿ya? Y eso es quizás lo que yo más agradezco de mi vida, ha sido que he podido conseguir que esos sueños se cumplan. Fue una sorpresa, no lo sabía. Entonces por eso le doy las gracias y le doy el amor, como tenemos un dicho en Rapa Nui, el amor de corazón para todos. Luego de la aprobación del proyecto en la Cámara y su despacho al Senado, preguntamos en Facebook, ¿te parece positiva la iniciativa de transmitir partidos de fútbol profesional por la TV abierta? 85% contestó que sí, mientras que 15% dijo que no. Aún puede votar y dejar su comentario en el fanpage de 24horas.cl. Y en información útil, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE lanzó una serie de cursos gratis en 13 regiones del país para todas las personas que no tienen empleo y buscan perfeccionarse o nuevas oportunidades laborales. ¿Cuáles son los requisitos? Todos los detalles los pueden encontrar en nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Terminan aquí las noticias, como siempre. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Que descansen. Muy buenas noches.